Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Gloria a Dios. Tengo una expectativa, hermanos, de ver señales, prodigios, milagros, amén, aquí en Tabernáculo de Vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen? Entonces esas señales te seguirán. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, poderoso Dios, en esta hora por tu palabra. Ministra, le pedimos en esta hora, aumente, Señor, nuestra fe. Es mi oración en esta hora. Denos, Señor, esa expectativa de cosas grandes, de maravillas, Dios, de milagros en nuestras vidas, en nuestra iglesia, también en nuestra ciudad, le pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Amén por su atención. Amén. Gloria al Señor. Note, hermanos, no más que la palabra dice seguirán. Amén. Jesús dijo que algunos seguían a las obras que él hacía, seguían, amén, le seguían por los milagros, amén, pero cuando se ponían sus palabras muy duras, lo dejaron. Gloria a Dios. Y él dijo a sus discípulos, les preguntó, ¿y ustedes qué harán? ¿También me dejarán? Y le dijeron, no, Señor, porque solo tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces nosotros somos los que creen. Amén. Hemos sido fieles, creemos en Jesús, estamos sirviendo a Jesús fielmente y por eso Él dijo a los fieles, a los que creen, milagros y señales, amén, seguirán a los que creen. Vamos a poner un ejemplo del apóstol Pablo. Dice la palabra en Hechos 28:6, ellos estaban esperando que Él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Amén. Vieron un milagro grande en la vida del apóstol Pablo, un milagro que cambiaron su parecer. Amén. Cambiaron la manera de mirar a Pablo y a los que le acompañaron, a mirar al poder de Dios que actuó en él. Amén. En los primeros días de su ministerio también vemos que los milagros daban testimonio de quién era Jesús, del poder de Dios en él. Amén. Que Dios estaba obrando en su ministerio. Y yo creo que lo mismo va a pasar con nosotros, hermanos. Amén. Si podemos creer, amén, y podemos dejar que Dios obre en nosotros, habrá señales y milagros en nuestros ministerios. Amén. Habrá señales, amén, y milagros de salvación. Amén. ¿Qué es el milagro más grande? Gloria a Dios. Aquí todos somos un milagro. Aquí cada uno es un milagro. Amén. Poderoso. Amén, porque ha sido perdonado, amén, y restaurado y resucitado de la muerte del pecado, amén, a una vida nueva. Tú eres un milagro. Amén. Habrá milagros, hermanos, de restauración, milagros de provisión en nuestros ministerios, si podemos creer y dejar que Dios obre a través de nuestras vidas y nuestros ministerios. Entonces él asiste a una boda y aquí hace su primer milagro al cambiar el agua a vino. Y mira la reacción, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. Entonces, a través de las obras, a través de las señales, a través de los milagros, eso también, hermanos, activa la fe de los demás. Gloria al Señor. Ellos ven en nosotros esa fe, amén, y ese paso de fe que tomamos y la señal que sigue, gloria a Dios, los hace creer en Jesús. Amén. Los milagros eran un testimonio del poder de Dios en Jesucristo.
Vimos, dice la palabra, la gloria de Dios, ¿dónde? En la faz de Jesucristo. Amén. Él dijo, estas obras que yo hago no son las mías, son las que hace Dios. Amén. Estas palabras que hablo no son las mías, son las palabras que habla Dios a través de mi vida. Amén. Entonces, esto, hermanos, es una bendición para los que creen. Amén. Son señales que siguen, son milagros, gloria a Dios, son las obras y la gloria de Dios que se manifieste en tu ministerio, en tu vida. Hay que esperar esto. Amén. Hay que tener esta expectativa, gloria a Dios, de ver señales. Amén. Vemos la reacción cuando sanó a un hombre paralizado. Dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó ¿a quién? A Dios. No a ellos, amén, no a los discípulos, no a Jesús, amén. Pero ellos ven a Dios en esa obra. Ellos ven a Dios en ese milagro, amén. Ellos ven a Dios en esa señal a través de nuestro ministerio. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, gloria al Señor. Esto es lo que estoy esperando, hermanos, para tu vida, para la vida de los que Dios está trayendo a Tabernáculo de Vida, amén. Ese momento de asombro, ese momento donde quedan maravillados, amén, y pueden decir a ti y a todos los que están creyendo y trabajando para el Señor, nunca he visto cosa como esto, amén. Nunca he visto algo tan poderoso, amén. Nunca he visto algo tan maravilloso. Nunca he sentido algo tan especial como lo que estoy sintiendo ahora por la gloria de Dios que se está manifestando en nuestros ministerios. Gloria a Dios. Esto, hermanos, es una señal muy grande para los que no creen. Amén. Para los que no creen. Hasta para los que conocen de Dios. Tal vez son religiosos, tal vez ellos siguen, amén, a Dios a su manera, pero nunca han visto la gloria de Dios, a una señal, a un milagro de Dios, como lo que pueden ver a través de nosotros. Dice, todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas, amén. Esta es la reacción, hermanos, cuando uno cree y ora por fe, uno cree y testifica, uno cree e invita a alguien, amén. Uno cree y ore por ellos para que sean sanados o liberados. Ellos sienten esa maravilla, gloria al Señor, y asombro en ese momento cuando sienten la presencia de Dios actuar a través de alguien que cree, amén, y se deja ser usado por Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo siento, hermanos, una expectativa hoy. Amén. Dios está levantando a Tabernáculo de Vida. Amén. Para bendecir a muchos. Para ver muchos salvarse. Amén. Para ver muchos ser liberados. Gloria a Dios. Hermanos, esto tiene que ser nuestra expectativa. Esta promesa de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Las multitudes adoraron a Dios cuando presenciaron milagros de sanidad física. Dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Se maravillaron. Amén. Entonces Dios tiene un propósito divino. Amén. Con las señales, con las maravillas, los prodigios y las hazañas que Él hará a través de tu fe. Gloria al Señor. Esta es la promesa también para nuestros ministerios. Juan 14:12, ¿qué dice? De cierto os digo, el que en mí cree, amén, el que en mí cree, ¿qué dice? Las obras que yo hago, Él las hará también, amén. Pero no termina ahí, dice, y aunque
mayores cosas harán, porque yo voy al Padre, amén, pero no los dejaré solos, dijo, amén, volveré a ustedes y serán investidos con poder, amén, recibirán poder, amén, recibirán poder y me serán testigos, comenzando aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y que hasta lo último de la tierra. Amén. Esta es la promesa que tenemos, hermanos, para nuestros ministerios también, aún cosas mayores. Amén. Pero a veces por eso nos cohibimos, amén, o dudamos, amén, a compartir, a decir a alguien: Dios te puede sanar, Dios te puede perdonar, Dios te puede cambiar. Permíteme orar por ti. Gloria a Dios, porque no estamos, hermanos, pensando en esta preciosa promesa que Dios se quiere manifestar a través de un pueblo que cree, amén, a través de un pueblo que está haciendo cosas mayores que aún Jesús hizo. Gloria a Dios en su ministerio. Estos milagros, hermanos, han cambiado tu vida, han cambiado tu familia, gloria a Dios, han cambiado mi ministerio, gloria al Señor, han cambiado muchas vidas, las señales y milagros que Dios ha hecho a través de nosotros, y Él quiere seguir edificando su iglesia con este mismo patrón. Gloria a Dios. Donde leímos acerca del apóstol Pablo, ellos quedaron asombrados porque no murió. Amén. Le picó ahí una culebra venenosa. Dice, cuando él estaba viajando en su cuarto y final viaje misionero, él viajó desde Jerusalén a Roma, obedeciendo un mandato divino de Dios. Dios le envió a llevar el evangelio, a confirmar el evangelio y la verdad y la doctrina a los hermanos en Roma también. Donde él dijo, su fe, amén, se escucha por todo el mundo entero. Dice, la noche siguiente se les presentó, el Señor le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gloria a Dios. Roma era una ciudad muy perversa. Gloria a Dios. Había mucha opresión, amén, de parte de Roma. Gloria a Dios. El pueblo judío vivía, amén, por decirlo así, en no esclavitud, pero en dominio, amén, por el imperio romano. Gloria a Dios. Ellos tenían que seguir sus leyes, amén, tenían que seguir sus órdenes y sus mandatos. Pero él dijo, es necesario que testifiques también de mí en Roma. Pablo había sido juzgado por los judíos y apeló a César como era su derecho, siendo ciudadano romano, y fue enviado a Roma para su juicio. Él era cautivo en este momento. Amén. Gloria a Dios. Era preso. Era un viaje largo y peligroso, 1400 millas navegando por el mar Mediterráneo. Después de unas semanas sobre la mar, una tempestad causó un náufrago del barco en la costa de la isla que se llamaba Malta. Los 276 personas a bordo sobrevivieron. Los habitantes de la isla les dieron alojamiento y alimento. Amén. Mire cómo es la soberanía de Dios. Dios está, hermanos, ordenando sus pasos. Dios te está guiando, te está enviando. Gloria al Señor. Amén. Él está diciendo, vaya aquí, hable allá, testifica aquí, haga esto, haga lo otro. Ustedes están siguiendo la voz de Dios, están siguiendo la orden de Dios porque creen en Él y creen que Él hará la obra. Gloria al Señor. Amén. Dijo aquí, ellos los recogieron. Amén. Hubo un momento de descanso y un momento para recuperarse. Estoy seguro que Pablo estaba muy agradecido de haber salido de la tempestad y se encuentra sano y salvo ahora sobre tierra seca. Amén. Algún hermano aquí me estaba contando su experiencia cuando, amén, se encontraron en una tempestad, gloria a Dios, en la mar, amén, viento, gloria a Dios, lluvia, amén, se quedaron ahí a la intemperie, tuvieron que salvarlos, amén, la Costa Guardia, gloria al Señor. Algo difícil eso, amén.
estar así a la intemperie, estar así a riesgo de perder su vida. Aquí está a salvo, amén, sobre la tierra seca. Entonces mientras recogía leña, dice, una víbora venenosa le picó en la mano. Amén. Yo puedo imaginar, Pablo estaba pensando en ese momento, y ahora esto. Amén. ¿Cuántas veces hemos sido, hermanos, golpe tras golpe, contratiempo tras contratiempo? Amén. Problema tras problema. El Señor. Y ahí estamos aplanando apenas y otra cosa nos pasa. Gloria al Señor. Pero Dios está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Obras, estas señales seguirán a los que creen. Gloria a Dios. A veces Dios nos tiene que poner en una situación difícil para poder hacer un milagro. Amén. Gloria al Señor. Si no hay nadie que sanar, si no hay nadie que perdonar, amén. Si no hay ningún problema en nuestras vidas, si no nos hace falta nada, entonces no hay milagro que Dios pueda hacer. Gloria a Dios. Ahora esto, amén. Me imagino que dijo en ese mismo momento, necesito un milagro. Gloria a Dios. Esto es lo que sentí en el Espíritu, hermanos, cuando estaba orando y preparándome. Yo decía, Dios, yo necesito milagros, más yo quiero milagros. Amén. Yo quiero ver más milagros. Yo he visto milagros, gracias a Dios, en mi ministerio, en mi familia, en mi vida personal. He visto sanidades, milagros, amén, de provisión, gloria al Señor, milagros de salvación. Pero hay algo dentro de los que creen que siempre quieren ver más, amén. Queremos ver más milagros, queremos ver más personas salvas, queremos ver esos milagros de provisión y sanidad y salvación. Gloria a Dios. Necesito un milagro. La jornada en el mar había sido agotadora, la persecución intensa, los juicios. Imagínense, él viene de los juicios. Amén. Él está preso. Nuevamente interviene Dios con un milagro de preservación y sanidad para Pablo. Dice las Escrituras en Hechos 28:4, cuando los naturales, o sea, los habitantes de la isla, vieron la víbora colgando de su mano. Ahí estaba, amén. Gloria a Dios. Todavía, amén. Tal vez ahí estaban las garras, amén, los colmillos ahí dentro de la carne, todavía estaba colgado de su mano. Dice, y se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Porque estaba entre un grupo de criminales, ¿no? Amén. Estos son los que el barco de los criminales, el barco de los condenados que va para Roma. Amén. Seguramente él es homicida. A veces la gente nos juzga, no saben qué somos o quiénes somos, de dónde venimos. Amén. Gente rara a veces nos dicen. Gloria a Dios. Nos juzgan equivocadamente. Pero dice, a quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. O sea, lo que merece, le pasó. Amén. Gloria a Dios. Por ser mala persona, amén. Él creía que se escapa del mar, pero aquí le esperaba, amén, este juicio, esta justicia. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Gloria a Dios. La víbora venenosa no le hizo daño, y el milagro cambió el parecer, amén, de la gente. Gloria a Dios. Quedaron asombrados, maravillados, gloria a Dios, porque ellos reconocieron, él tenía un poder dentro de él sobrenatural. Los milagros le habían sostenido a Pablo en su jornada. Los milagros habían sostenido a Pablo en preservarlo. Los milagros de su jornada sirvieron de testimonio y a otros del gran poder de Dios. Los milagros en la jornada de Pablo fortalecieron su ministerio y le permitieron bendecir a la iglesia en Roma también, hermanos. Le digo, sí habrán, hermanos, momentos de contratiempo, momentos cuando tenemos la espalda contra la pared, gloria a Dios, momentos de escasez, momentos de tribulación, momentos de enfermedad, momentos de oposición, pero en todo eso Dios va a obrar, Dios va a hacer un milagro, gloria a Dios. Dios hará un milagro.
que servirá de gran testimonio para otros que no creen en Dios. Por el Señor, para los que no creen en Dios. Albert Einstein dijo: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Amén. Digo, una es como si nada fuera un milagro. Hay gente que viven así, pero no creen en Dios. Esa es la única manera. Dijo, una es como si nada fuera un milagro, y la otra es como si todo fuera un milagro. Yo escojo por la segunda. Amén. Todo es un milagro, gloria a Dios. Respirar para mí es un milagro. Estar vivo aquí hoy para mí ha sido un milagro de Dios. Amén. La manera que Él me ha preservado, la manera que Dios me ha cuidado, las veces que Él me ha sanado, las muchas veces que Él me ha perdonado, es un milagro. Soy un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Uno comienza a repasar la lista de las cosas que Dios ha hecho por nosotros en nuestra familia, hermanos. Tenemos que declarar: soy un milagro. Mi vida es un milagro. Gloria al Señor. Yo viviré como si todo fuera un milagro. La jornada de la vida, hermanos, sí es difícil, yo sé, pero hay milagros en el camino. La jornada de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de la salvación fue difícil. Amén. Ustedes tienen historias, amén, de lo que el enemigo estaba haciendo en su vida. Ustedes tienen historias del pesar, de la miseria, de la pérdida, gloria a Dios, de los golpes que sufrieron a manos de Satanás. Pero tu vida es un milagro, amén. Esa jornada de esclavitud del pecado a la gloriosa libertad de la salvación fue nada más ni nada menos que un gran milagro de Dios. Una preciosa transformación, una restauración, gloria a Dios, a un hijo de Dios. Fue un milagro, gloria a Dios. Ese milagro más grande, vuelvo y repito, hermanos. Por eso es tan importante la salvación. Amén. ¿Qué me motiva a evangelizar? ¿Qué me motiva a testificar? ¿Qué me motiva a orar por una persona, a darles unos estudios? Porque ustedes están esperando un milagro, gloria a Dios. Están esperando ese milagro de salvación, de transformación de esa vida a la esclavitud del pecado, a la libertad de la salvación. Gloria a Dios. La jornada, hermanos, de la juventud es difícil. Yo sé, para los jóvenes hay retos, hay transiciones en tu vida personal. Amén. Hay muchos ataques, hay muchas voces, gloria a Dios. Hay que están distrayéndote de los principios de Dios. Pero dentro de todo eso, amén, espera un milagro en tu vida, gloria a Dios. Espera que Dios, amén, te convence, que Dios te dé sabiduría de lo alto, gloria a Dios, como Pablo oró, que Dios te dé inteligencia espiritual. Amén. A ver la mano de Dios guiarte y ayudarte a superar muchas cosas, amén, en tu vida. La jornada del matrimonio, amén, es maravilloso y a la vez difícil, gloria a Dios. Pero también hay milagros que Dios puede hacer entre ustedes, gloria al Señor. Donde no hay paz, Dios puede poner paz, gloria a Dios. Donde no hay comprensión, Dios puede poner comprensión, amén. Estos son grandes milagros en nuestra relación que Dios puede y solo Dios puede hacer. Hay que esperar eso. Hay que esperar eso, hay que decir: Dios, estoy creyendo en ti y yo quiero ver las señales ahora. Amén. Yo quiero ver las señales. En todas estas jornadas hay milagros asombrosos. Hay momentos milagrosos cuando Dios interviene en nuestras vidas, hermanos, con dirección, amén, con provisión, con protección divina, con sanidad. Amén. Estos son momentos milagrosos que tenemos que reconocer. Si no reconocemos la mano de Dios, no habrá gratitud. Y si no hay gratitud, no hay adoración. Amén. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios?
entremos por sus puertas con acción de gracias, amén. Es porque hay un cristiano que cree y reconoce la mano de Dios obrando en su vida, en lo mínimo, en los detalles, gloria a Dios. Ellos ven, eso fue Dios. Amén. Muy niño, tal vez 7, 8 años, recuerdo un testimonio, varios testimonios de esta hermana. Cada otro culto ella se paraba a dar un testimonio y a veces reíamos, amén. Eran cosas que no entendíamos como niños, pero uno sí entendí, Dios, y quedó. No entendía a cabalidad, pero en ese momento yo entendí eso porque ella dijo, yo estaba orando, amén. Estaba orando por una aspiradora. Ahí estábamos distraídos los niños y escuché aspiradora. Que primera vez que escucho aspiradora en la iglesia. Amén. Dentro del culto. Gloria a Dios. Había visto a los hermanos limpiando, pero fuera del horario del culto. Y dije, estaba orando por una aspiradora. Amén. Nuestras finanzas no están bien y la mía se dañó y tenía que aspirar la alfombra y no tenía aspiradora. Y yo, ay. Nosotros mirando el uno al otro, que esta hermana así. Y dice, pero Dios me suplió una aspiradora buena, de marca, amén, muy buena. Solo era Dios la manera que lo hizo, amén. Me regalaron esta aspiradora, no sabían que estaba orando. Dios, dame una aspiradora. Nunca olvidaré ese pequeño testimonio de un milagro. Esa hermana vivía como si todo fuera un milagro en su vida, gloria a Dios. Ella veía la mano de Dios en los pequeños detalles de su vida. En lo mucho, en lo poco, ella sabía que solo era Dios que la cuidaba. Solo era Dios que la bendecía. Amén. Ella vivía así, esperando señales y milagros del Señor, grandes y pequeños también. Gloria a Dios. No deje, hermanos, que el contratiempo cambie tu parecer. Amén. Pablo se encontró aquí, amén, en esta situación difícil en su ministerio, pero él seguía viviendo, amén, por la fe en Dios, sabiendo que Dios iba a hacer grandes cosas en su vida. No permite que la lucha provoque la duda. No deje que el ataque del maligno llevarte a la desesperación. Amén. En ese preciso momento Dios va a hacer un milagro. Amén. En ese preciso momento donde estás abajo, desesperado, tal vez al punto de dudar. Amén. No lo hagas. Ahí vendrá un milagro. Ahí vendrá un milagro. Gloria al Señor. Es el deseo de Dios manifestarse poderosamente en nuestras vidas a través de milagros, ya que podemos definir correctamente qué son. Gloria a Dios. Al que cree, todo es un milagro. Al que cree, todo es la mano de Dios. Al que cree, uno ve que es Dios quien te sostiene. Es solo Dios quien te ha preservado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En su frustración, Jeremías expresó su duda acerca de la capacidad para el hombre cambiarse. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas? Amén. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Amén. Era una duda muy grande, como la duda de Pablo. Él decía, yo veo en mí otra ley, en contra de la ley del Espíritu. Gloria a Dios. Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer, eso hago precisamente. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de la muerte y el pecado? Amén. Podemos cambiar nuestra tez. Amén. ¿Cuál es la respuesta? No. Tal vez un poco bronceado del sol de ayer, pero yo no puedo cambiar. Amén. Esta tez. Nací así. Gloria a Dios. No podemos cambiar, hermanos, el color de la tez. El leopardo no puede cambiar el patrón de su piel. No puede. Eso era la duda. Amén. Del profeta estaba viendo la condición de su pueblo.
amén, que no querían cambiar, eran rebeldes con el Señor. Sin embargo, la respuesta divina siempre es sí. El hombre puede ser cambiado, amén. El hombre sí puede ser cambiado por el poder de Dios. Dios puede intervenir, hermanos, milagrosamente en todos los ámbitos de nuestra realidad. Dios puede proveer, Él puede proteger, amén. Él puede preservar en todo aspecto de nuestras vidas. Cuando el joven rico se fue triste porque no estaba dispuesto a cambiar, amén. No estaba dispuesto a cambiar, ahí está la clave, amén. Él vino a Jesús y dijo: yo quiero la vida eterna, ¿qué hago? Jesús le dijo: hay que hacer esto y esto y esto. Él estaba identificando, amén, en la vida del muchacho las cosas tienen que cambiar, amén. Él sabía, solo Dios sabía qué había dentro de él, amén. Entonces él le decía: hay que hacer esto, pero él se fue, dice la palabra, triste porque no quiso cambiar, amén. Según los discípulos, ellos lo veían como un buen hombre, amén. Había guardado la ley desde su juventud, daba ofrendas, amén, servía a Dios, y ellos, según su parecer, era un hombre bueno, amén. Pero solo Dios pudo juzgar quién era él y dijo: tú tienes que cambiar, amén. Sus discípulos, oyendo esto, dice Mateo 19:25, ¿cuál fue la duda? Se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién? Si él no está bien, si él ha guardado la ley, si él ha dado sus ofrendas, si él, a nuestro parecer, se viste bien y habla bien y toma en cuenta a Dios y todo ello, ¿por qué Jesús lo rechaza? Amén. Porque no es, amén, salvo. Dice: ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús respondió con la autoridad y el poder de Dios y dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Oh, que Dios nos diera fe, amén, para ver esa intervención divina de perdón, de restauración, de salvación en la vida de todos. Aun cuando estamos pensando, sintiendo en nuestra mente humana finita, esto no es posible, nada va a cambiar aquí, pero con Dios todo es posible. Dijo a sus discípulos: todo es posible a los que creen, para los que creen. Gloria a Dios. Denos, Dios, la fe para ver estos milagros asombrosos, amén, en nuestras vidas y en las vidas de los demás. El reino de Dios fue comparado al cambio divino visto en la semilla de mostaza cuando es sembrada. Digo, es como el grano de mostaza. Estaba hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Estaba hablando de la obra de Dios a nivel mundial. Digo, esa semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. La más pequeña, diminuta, amén, la más pequeña. Digo, pero cuando se siembra, gloria a Dios, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echas grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Gloria a Dios. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate aquí y allá, y se pasará, y nada os será posible. Gloria a Dios. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? Aunque sea pequeña, aunque sea diminuta, gloria a Dios, siémbrala y algo va a pasar. Tenga la fe de sembrar, amén, esa semilla. Gloria a Dios. Y la iglesia crecerá. Las vidas serán cambiadas. Dios obrará en ellos. Porque aquel que tiene esta clase de fe, nada le será imposible. Gloria a Dios. La resurrección física también se comparará con el potencial de la transformación de una semilla. Dijo: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Amén.
Él estaba hablando de la manera que se siembra, amén, una semilla. Digo, ¿cómo se siembra? Dice, en toda semilla hay un diminuto germen de algo nuevo y grande. En una pequeña semilla no hay parecer alguno del potencial y poder divino a simple vista. Amén. Uno no puede ver qué hay adentro, pero hay más. Pero cuando se siembra en fe, en la ley divina que hay en esa semilla, la semilla será transformado a un árbol hermoso y fructífero. ¿Qué está diciendo? Hay que sembrarla. Si la semilla queda afuera, amén, si no se siembra, si alguien no conoce la ley divina o no cree en esa ley divina y la semilla queda sola, no producirá fruto. Él está hablando de acción. Ahí está el mensaje. Está hablando de dos cosas: la ley divina que hay dentro de la semilla y también la fe nuestra de actuar, la fe nuestra de sembrarla. Son dos cosas. Amén. Es el único ejemplo, porque la semilla es el único ejemplo de la naturaleza donde algo seco, algo muerto, enterrado, produce nueva vida. Por eso Él usa la semilla. Él dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Gloria a Dios. Esa semilla se siembra, amén, y queda sola. Está desnuda, dice la palabra, descompone, desintegra, gloria a Dios. Pero de eso sale un árbol grande y fructífero. Una vida nueva sale de esa semilla. Él dijo, así es tu fe. Siémbrala, siémbrala, y algo grande y poderoso saldrá de esa semilla. Gloria a Dios. Aunque pareciera imposible, ¿qué saldrá de eso? Tan pequeño y más, se seca, se descompone, se desintegra ahí en el suelo. Gloria a Dios. Pero dijo, de ahí sale, amén, un árbol, una planta nueva, verde, que producirá mucho fruto. Él dijo también, hablando de la resurrección de los muertos, se dijo, se siembra como en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará como en poder. Él dijo, el grano se siembra desnudo. Amén. Esa preciosa semilla del cuerpo de Jesús fue sembrado en la tumba. Esa semilla de su cuerpo desnudo y magullado. Esa semilla de su cuerpo golpeado y sangriento. Esa semilla muerta fue enterrada en la tumba, donde quedó sola en la oscuridad. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué puede pasar con esto? Finalidad, se acabó. Amén. No hay vida, no hay esperanza, no puede haber nada de esto. Pero dijo, no, de ahí Él había ya profetizado. De ahí, gloria a Dios, saldrá en poder y gloria. Amén. El Jesucristo resucitado en victoria. Dijo a María, viniste a ungir el cuerpo quebrado y golpeado de Jesús. Pero dijo a ella, ese cuerpo ya no está, gloria a Dios. Esa semilla se ha transformado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa semilla ha sido cambiado. Lo que fue sembrado y enterrado en corrupción ha sido resucitado con poder y gloria. Y también, hermanos, tenemos esa misma fe, amén, de ver milagros, de ver cambios, de ver salvación, de ver las personas restauradas en el poder del Espíritu Santo. No importa el estado en que se encuentran, amén, de ahí Dios puede traer gloria y victoria. En el nombre de Jesús. El Señor lo compara también con la salvación, y es ahí donde iba el apóstol. Él estaba hablando, amén, de nuestra experiencia como pecadores, como muertos en nuestros pecados y delitos. Él dijo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados como en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí está, porque si fuimos plantados como juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. Esa persona atada por el pecado, esa persona viviendo una vida miserable, en depresión, con las consecuencias de sus errores, amén, y sus decisiones, amén, hechas bajo la influencia de Satanás. Pero cuando se siembra, se arrepientan y se bautizan en el nombre de Jesús, se sembró esa vida corrupta, se sembró esa semilla muerta, se sembró esa vida, hermanos, golpeada por el diablo, pero resucitará en nueva vida, lleno del poder del Espíritu Santo. Una vida nueva, una criatura nueva. Gloria a Dios. Por eso trabajamos, por eso ministramos, por eso, hermanos, oramos. Esa es la fe que tenemos, ese milagro que queremos ver. Gloria al Señor. Esa preciosa semilla de esa vida que había sido golpeado y magullado por el pecado. El apóstol Pedro dijo: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es el momento que esperamos. Esa es la obra de la salvación, de la restauración espiritual. Es nuestra nueva vida en Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La milagrosa liberación de Judá del cautiverio fue ilustrada con la transformación divina también de una pequeña semilla. Dice la palabra en el Salmo 126:1. Ven, los que estaban cantando antes, pueden pasar los adoradores. Dice la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Digo, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová tu Dios. Amén. Grandes cosas ha hecho Jehová. Con nosotros estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev, los que sembraron como con lágrimas. Con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Seremos como los que sueñan, dice la palabra. Estoy soñando, hermanos, con milagros. Estoy soñando, estoy esperando milagros. Estoy soñando, hermanos, por ver los cambios y la maravilla, gloria a Dios, y el asombro, amén, y la expresión de las personas y la expresión tuya y mía cuando Dios hace algo tan maravilloso en nuestras vidas. Nunca he visto esto. Nunca he visto algo como esto. Dios es maravilloso y grande. El profeta dijo: soñamos con este día. Estamos esperando este momento de ver la mano de Dios intervenirse en mi vida. Soñamos, hermanos, la jornada del cautiverio fue larga y humillante. La confusión, la decepción, el dolor era insoportable para ellos. Pero un milagro, hermanos, los hizo, amén, alegrarse. Un milagro los hizo adorar a Dios de nuevo. Un milagro restauró su fe, gloria al Señor. Reímos, dijeron, cantamos, regocijamos, porque grandes cosas hizo Dios con nosotros. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y la gente dijeron de ellos: Dios ha hecho grandes cosas con ellos. Es el momento que esperamos. Vamos a ponernos en pie, hermanos.
Sembramos con lágrimas, pero cosecharemos con regocijo. Lloramos y sembramos, llorando, sembrando, pero confiando siempre en Dios. Los milagros nos han transformado, los milagros nos han sanado, los milagros nos han guiado, los milagros han provisto por nuestras necesidades. Estos milagros han cambiado nuestras vidas y nuestro parecer. Sigue creyendo, amén. Dios es fiel. Sigue creyendo, mi hermano. Dios es fiel. Dije, sigue creyendo, mi hermano, porque Dios es fiel. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué estamos tan agradecidos? Porque reconocemos que nuestra vida es un milagro. Y es un gran testimonio del poder de Dios, que ha hecho tantas cosas, tantas maravillas por nosotros. Gloria al Señor. Sembramos estas pequeñas semillas de confianza con lágrimas. Y cosecharemos, hermanos, la cosecha de la dirección divina. Sembramos pequeñas semillas de esperanza con lágrimas en ese momento, pero cosecharemos la abundancia de la provisión. Estas pequeñas semillas de gozo florecerán. Estas pequeñas semillas de paz florecerán. Las pequeñas semillas de sanidad florecerán. Dios es fiel. Estos milagros, hermanos, dan testimonio del poder y la gloria de Dios en tu vida.